Buenas tardes para todos, a nuestra estimada docente, a nuestros compañeros de la universidad. Mi nombre es Alexander Tejero, hago parte de la Facultad de Derecho de la Universidad INCA y en la tarde de hoy vamos a desarrollar la introducción al estudio de la Escuela Positiva de la Criminología. Como ya nuestros compañeros han hablado de la etapa clásica, entonces vamos a desarrollar la Escuela Clásica y la Escuela Positiva. Se presentaron como adversarios dentro de la criminología, ya que la escuela clásica se centraba exclusivamente en el delito y la aplicación de la norma, mientras que la escuela positiva hablaba más del evento como un instrumento y su entorno. Se estudiaba parte de su psiquis, que fue lo que introdujo realmente la escuela positiva al estudio de la criminología. Fue solo hasta el siglo XIX que se dio origen a esta clase de circunstancias del delito. Ya no se evaluaba solamente la clase de delito, sino también se hacía un estudio del delincuente para saber qué tipo de persona era. También se hacía un estudio de su determinalismo, qué lo llevó a convertirse en delincuente o a cometer el delito. Se hablaba también del método científico, se utilizaban exámenes, se empezaron a utilizar exámenes neurológicos para establecer si la presencia o no de unas enzimas hacían parte de la causa del efecto, o el efecto que lo llevó a ser un delincuente. También de la peligrosidad social, se estudiaba qué tanto impacto tenía el delincuente y su función delictiva frente a la comunidad. Y se empezó a hablar de prevención, no solo de represión. También se buscaban mecanismos para que no solamente aplicando la norma el delincuente tuviera miedo de ejecutarla, sino que también existiera una forma de prevenirlo y evitar que él llegara hasta allá. Y se hizo una clasificación entre los delitos, su origen, su entorno social, su educación y la parte psicológico-psiquiátrica, que finalmente lo que buscaba era buscar unos sustitutivos penales, que no fuera solamente la aplicación de la norma, sino buscar la forma en que no se volviera a cometer o que se pudiera prevenir. Dentro de los actores más representativos de la escuela positiva se encuentran Lambroso, Ferri y Garófalo. De esos nuestros compañeros que me seguirán van a hacerles una introducción del desarrollo de la investigación de cada uno. Es importante saber que dentro de el nuevo sistema penal acusatorio, incluso anglosajón, la neurología ha sido utilizada por los defensores a fin de presentar evidencia clásica de que ellos están también sometidos a enfermedades de tipo mental que los afectan en el momento de cometer los delitos. Y es donde se trata de establecer si fue con dolo o con culpa, de acuerdo a los estudios, y hay fallos que ya se han tenido en cuenta a nivel nacional e internacional con respecto a ese tipo de falencias de la mente. Les agradezco mucho su atención y doy paso a mi compañero para que empiece a hablar de las personas más reconocidas dentro de la escuela positiva de nuestro país. Cordial saludo, doctora Paola Estefanía Alfonso, docente de la asignatura Sociología Jurídica Criminal. Un saludo fraternal a mis compañeros del pregrado de Derecho. Mi nombre es Ramiro González Peña, con el Código Estudiantil 93184, en este caso perteneciente al grupo número 3, y nuestro tema es Escuela Positiva de la Criminología. Al suscrito le tocó ese tema desde el punto de vista del doctor Cesare Lombroso. Cesare Lombroso nace el 6 de noviembre de 1835 en Verona, Italia, y muere en Italia el 19 de octubre de 1909, en Turín. El doctor Lombroso es criminólogo, médico, antropólogo, psiquiatra y político. En la terapia del delito manifiesta que para los criminales natos adultos no hay muchos remedios. Es necesario o bien secuestrarlos para siempre en los casos incorregibles, o suprimirlos cuando su incorregibilidad los torna demasiado peligrosos. El doctor Lombroso, en su precariedad de su método científico basado en la observación empírica, a veces sobre la población, y de la relación de la casualidad, ejemplo, comparación entre las temperaturas anuales medias en las distintas provincias italianas y el índice de homicidios en cada una de ellas, Lombroso concluye que el calor favorece este tipo de delitos. Es una teoría
que pareciese descabellada. Con el mayor de los respetos les expongo esto. Esa parte que explica el doctor Lombroso de que el clima favorece ciertos tipos de delitos, en mi concepto es verdadera, y lo hablo desde el punto de vista de que cuando fui policía estuve en la institución acá en Cali, que es un tema cálido, templado. Cuando en las noches no eran noches secas, eran noches de verano, la gente salía a rumbear y a sus fiestas, a ingerir bebidas alcohólicas, lo cual aumentaba los delitos de hurto, las lesiones personales, los homicidios, el irrespeto a la autoridad, el irrespeto a los individuos. Y cuando esas situaciones ocurrían en invierno, era contrario, debido a que la gente por acá en Cali, en esta ciudad donde yo vivo, la gente cuando llueve y hace frío, no sale de su casa. No sale de su casa, y eso significa que hay menos riesgo de riñas callejeras, de hurtos, de homicidios. Entonces, en ese caso yo le doy la razón al doctor Lombroso. El doctor Lombroso basaba su teoría en la realización de más de 400 autopsias de delincuentes y 6.000 análisis de delincuentes vivos. El atavismo o sujeto atávico caracteriza el tipo criminal con el estudio de 25.000 reclusos de cárceles europeas. Al realizar esas investigaciones antropológicas en cráneos, el doctor Lombroso encontró anomalías atávicas. Anomalías atávicas que significaba que los cráneos tenían la mandíbula protuberante, o tenían protuberancias acá atrás del cráneo, o tenían la frente hundida. Esas eran características específicas, según la teoría del doctor César Lombroso, de los delincuentes que nacen siendo delincuentes y que heredan esa maldad. A través de esos estudios, él hace una clasificación del tipo de delincuente. El primero es el delincuente nato o atávico, que tienen características físicas y biológicas que los predisponen naturalmente al delito. Son personas crueles, con el cráneo pequeño, pueden tener la frente hundida, tienen un carácter impulsivo, tienen un abultamiento en la parte inferior de la cabeza. El segundo es el delincuente loco moral, que es un individuo sin sentido ético, ni remordimiento, no siente remordimiento al cometer esos actos de delincuencia. Pueden tener el cráneo con una capacidad igual o superior a la de los normales. Son antipáticos, egoístas, vanidosos e inteligentes. Por otro lado, en el tercer puesto se encuentra el delincuente epiléptico, que, como su nombre lo indica, sufren de trastornos epilépticos que los conducen a que su actitud sea una actitud violenta. Son individuos más peligrosos que los locos morales. Son vagos, son destructivos, son violentos y con tendencias al suicidio. Por otro lado están los delincuentes locos, que son los individuos con trastornos mentales severos que los conducen a actos delictivos. Son enfermos mentales, no son responsables de sus actos y carecen de razonamiento. Los delincuentes locos están subdivididos en tres grupos, que son los pseudocriminales, que son los que cometen delitos involuntarios como hurtos o incendios. Y por otro lado están los criminoloides, que tienen empatías
y cometen delitos de acuerdo a las circunstancias. De acuerdo a las circunstancias. Por otro lado están los habituales, los profesionales, que son aquellos que siempre han cometido delitos, que tienen antecedentes y que son difíciles de resocializar. Tenemos a los delincuentes ocasionales, que son individuos que delinquen bajo circunstancias específicas sin predisposición natural al delito. Tenemos los delincuentes pasionales, que son individuos que actúan movidos por emociones fuertes sin antecedentes delictivos previos. Los delincuentes locos se dividen en 3 subgrupos, que son los histéricos, que normalmente en este grupo clasifican las mujeres. Los alcohólicos, que en ese grupo normalmente clasifican los hombres, que por el consumo e ingesta de bebidas alcohólicas los desinhiben y los hacen vivir en un mundo diferente en el cual no permiten ni sienten remordimiento de sus actos. Y están los matoides, que delinquen por impulso y cruzan la línea de la cordura y la locura. Como ustedes ven en el tratado y en los estudios del doctor Lombroso, su teoría se basa en los estudios de cráneos, pero de delincuentes, y de estudios de delincuentes vivos. Y él deduce que el delincuente es hereditario y que la persona que nace delincuente es fácil de reconocer por sus rasgos físicos, por sus rasgos biológicos y por su comportamiento. Es así que, como una conclusión, en ese tiempo estas teorías eran válidas porque no se tenía una escuela jurídica, ni jurista, ni jurisprudencial tan fuerte como la de hoy. Hoy día estas teorías están prohibidas porque tácitamente aquí en nuestro país, en Colombia, la norma no permite juzgar a una persona por su apariencia física o su condición social, económica, raza, etnia o creencias religiosas o políticas. Actualmente en nuestra Constitución el ser nace igual ante la ley, y la ley tiene que proteger la dignidad de la persona. Por lo tanto, la teoría del doctor Lombroso hoy ya está salida de contexto. Ese era mi pequeño aporte. Mil bendiciones, y los dejo con la intervención del doctor compañero Antonio María Alfonso. Muy buenas tardes, mi nombre es Antonio Alfonso Hernández, soy de la Facultad de Derecho de la Universidad Inca de Colombia. Hoy vamos a hablar de la expansión de Enrico Ferri. Enrico Ferri expandió la escuela de criminología más allá de la biología, incorporando factores. Entre esos factores de Enrico está los antropológicos, que son lo biológico, y lo psicológico. Está lo físico, que es el clima y el suelo, y también está lo social, que es el ambiente, la educación y la economía. Enrico Ferri hizo 3 aportes muy importantes a la criminología. El primero, determinismo multifactorial, que es el crimen, que es el resultado de la interacción de los factores. Segundo aporte, la clasificación de los factores. Identificó factores como la raza, el sexo, el clima, la religión, la educación y la economía. Tercer aporte, la prevención social. Ferri abogó por medidas de prevención social en lugar de la pena tributiva, o sea, abogó para que no hubiera unas penas como tan altas, sino que hubiera una pena retributiva al individuo. Ferri amplió el enfoque Lombroso
considerando que el crimen no se debió solo a factores biológicos, sino a factores sociales y ambientales. En conclusión, la expansión de Ferri es en el caso de Rosa Elvira Celi, donde se mira que se debe analizar todo lo relacionado al crimen. Y este es un caso de Rosa Elvira Celi que nos analizamos, que se deben estudiar todos los factores y lo que sucedió en el Parque Nacional de la Ciudad de Bogotá. Muchas gracias a todos. Un cordial saludo para todos ustedes, para la docente, compañeros, un bendecido día. Me presento, mi nombre es Carlos Javier García Torres, identificado con código estudiantil 92627 y continuando con nuestro tema, Escuela Positiva de la Criminología, pues les voy a dar a conocer más que todo la definición jurídica, que pues va enfocada en que el delito no se entiende solo como una infracción a la ley, sino como un fenómeno social y natural, producto de condiciones personales y ambientales. Dentro de ellas podemos ver unas características o entender unas características esenciales en su definición, que son más que todo que el delito es un hecho humano condicionado. Siempre el delincuente es libre en el sentido absoluto y su conducta es influida por factores como biológicos, anomalías o herencias, que esto va enfocado más que todo en el entorno familiar. Dentro de ellos también podemos hablar de estos factores como psicológicos, ¿sí? Sociales, que dentro de los sociales podemos hablar de la pobreza o la marginalidad, que conlleva a que muchas personas adopten malos comportamientos y cometan algún tipo de delitos. Eh, el delito como síntoma de peligrosidad, el delito revela que el sujeto representa un riesgo para la sociedad. Por ello, el derecho penal debe orientar a la predicción y control, no solo al castigo. Dentro de la defensa social, podemos decir que es uno de los aportes fundamentales de esta escuela. Representa la idea de que el objetivo del derecho penal debe ser, como tal, proteger a la sociedad frente a individuos peligrosos mediante medidas racionales basadas en ciencia. Dentro de ellos podemos ver unos principios fundamentales, que es la finalidad preventiva del derecho penal. La pena no busca la retribución moral, sino evitar futuros delitos. Medida de seguridad en vez de penas tradicionales. Dependiendo del tipo de delincuente, bien sea nato, ocasional, loco moral, etc., se aplican diferentes conductas que son internación, tratamientos psicológicos o psiquiátricos, ¿sí? La reducción, la vigilancia, trabajos obligatorios. Dentro de ellas también podemos ver otros principios, que es la individualización de la relación penal. El Estado pues es garante de la protección social, y dentro de ellos podemos como hablar de una definición como pues bastante reducida, que sería de pronto el delito en la escuela positiva se basa en que es un fenómeno causalmente determinado y que
Lo importante es estudiar la peligrosidad del delincuente para asimismo poder adelantar diferentes actividades de prevención, ¿sí? Que nos conlleven a evitar que se cometan algún tipo de conductas o de delitos. Dentro de la defensa social podemos hablar o decir que es la doctrina que promete que la función del derecho penal, entre ellas, es proteger a la sociedad mediante medidas preventivas y tratamientos individualizados, no mediante castigos morales, porque pues eso no hace o no permite eh, como eh, dar ese gran ejemplo pues para evitar seguir cometiendo ese tipo de conductas. Eh, Muchas Mi gracias. nombre es Julia Alexandra Gámez Ramírez, soy estudiante de la Universidad Inca de Colombia, pertenezco a la Facultad de Derecho. Podemos concluir aquí dentro de la Escuela Positiva de Criminología que encontramos tres grandes filósofos que son el señor Lombroso, Ferri y Garófalo, donde podemos determinar que Lombroso trae su teoría, la teoría del delincuente nato, donde él dice que el delincuente es delincuente ya por naturaleza, por decirlo así. Luego viene Ferri y dice como un momentico, el delincuente no es solo delincuente por naturaleza, también tiene que existir un espacio físico y también un espacio social que genere que ese delincuente sea un delincuente. Y empiezan a mirar, algo que me parece muy importante de Ferri es que él cree en la rehabilitación. Entonces él empieza a mirar la parte social, cultural de las personas o del delincuente como del individuo, por decirlo así, y dice, bueno, un momentico, este delincuente no es que nació delincuente, la persona se generó porque hubo un aspecto social o un aspecto en su vida que hizo cierta modificación para que él actuara de tal manera. Luego viene el señor Garófalo, quien no está tampoco de acuerdo con la parte penal, por decirlo así, de la época. Recordemos que esto es siglo XIX, siglo XX, y pues aquí no se miraba, no existía esa parte donde se pudiera mirar la razón del porqué o del ser, tomando como enfoque que estos tres filósofos, estos tres pensadores empiezan a hacer un estudio o a escudriñar dentro de la razón del ser y mirar por qué es la causa, cuál es el efecto, qué son los aspectos sociales, morales, físicos, culturales que ejercen o que empiezan a manifestarse dentro de un individuo y que generan que él cometa cierto tipo de conductas. Esta parte del positivismo es muy fuerte, es muy buena porque da ese cambio, donde empiezan a mirar también ya la parte del humanismo y empieza a mirar la violación tal vez de los derechos, donde dice, bueno, esta persona cometió un delito, pero hay que verificar o hay que mirar a causa de qué fue ese delito. Estos tres pensadores considero que juntos fueron seres muy influenciables de la época y fue un movimiento positivista. Buena tarde y muchas gracias.